Hoy vamos a estudiar la vida de este personaje bíblico llamado José. Y quiero aclarar, porque puede haber confusión entre el José del Antiguo Testamento, quien es José el soñador, uno de los hijos de Jacob, y José en el Nuevo Testamento, quien es el padre putativo de Jesús y el esposo de María. Así es que son dos personajes que tienen el mismo nombre, pero son completamente distintos. Y vamos a estudiar el personaje del Antiguo Testamento, el bisnieto de Abraham, el nieto de Isaac, el hijo de Jacob, y es precisamente el hijo número 11 de los 12 hijos de Jacob. Jacob en la promesa que había recibido de Dios, habría de establecer la nación de Israel. Y es por medio de sus 12 hijos que se funda cada una de las 12 tribus que conformaron la nación de Israel. Así es que podemos ver que Jacob llegó a tener 10 hijos y parecía que hasta allí iba a ser su descendencia. Porque la mujer que él más amaba de todas sus esposas fue Raquel, el amor de su vida, por la cual trabajó 7 años, le entregaron a Lea en lugar de Raquel y volvió a trabajar otros 7 años, es decir, un total de 14, por finalmente tener al amor de su vida a Raquel. Y Raquel era estéril, y fue hasta en la vejez de Jacob que Dios hace el milagro de que Raquel quede embarazada. Y entonces allí nace la última tanda de los hijos más jóvenes, los más pequeños, que fueron José y posteriormente Benjamín. Ahora, José era solamente un niño cuando nace Benjamín, y en el nacimiento de Benjamín muere Raquel, es decir, durante el parto muere Raquel y ambos hijos se quedan huérfanos. Y yo personalmente creo que por esta razón Jacob inclina tanto su corazón por José y por Benjamín. Primero, eran sus dos más pequeños. Segundo, José era el primogénito del amor de su vida. Y tercero, los dos eran huérfanos de madre. Entonces vemos que hay una preferencia absoluta de Jacob hacia ellos dos. Pero especialmente destaca la preferencia hacia José. Y José en hebreo es Joseph, y viene de el verbo lehosif, que significa añadir. Y lo que estaba diciendo Jacob, o exponiendo Jacob a través del nombre de su hijo, es que Dios añade más hijos. Dios añade más hijos, porque solamente creyó que se iba a quedar con 10, y Dios añadió a José y posteriormente a Benjamín. Ahora, se destaca la preferencia de Jacob por José porque le hizo con sus propias manos una túnica de muchos colores, dice la Biblia. Y era una túnica que ningún otro de sus hermanos tenía. Por ende, despertaba la envidia de sus hermanos, esta preferencia de Jacob por José. Y no solamente esto, José también se destacó por informarle a su padre las fechorías que hacían sus hermanos mayores. Es decir, llevaba el chisme a su papá. Entonces sus hermanos no lo querían. Pero no solamente esto, les expuso sueños donde les decía que ellos se iban a inclinar delante de él. Entonces llegaron a odiarlo aún más, al punto de que sus propios hermanos lo quisieron matar. Pero vamos a ver la historia y vamos a leer, para empezar, uno de los sueños de José en Génesis 37, 5 al 7. Dice: un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron, pero noten estas dos palabras: aún más. Quiere decir que ya lo odiaban. Pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Muy bien, vemos que a raíz de esto
el odio de sus hermanos fue mucho más fuerte hacia José. Pero recordemos también que esta serie está basada en Hebreos capítulo 11 y el principio de Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 11 vemos la galería de todos los héroes de la fe. Pero se nos dice que ninguno de ellos pudo llegar a la meta porque faltábamos tú y yo por correr. Y en el principio de Hebreos 12 dice que tenemos una gran multitud de testigos o una grande nube de testigos. Quiere decir que la misma carrera que estamos corriendo tú y yo fue la carrera que corrió José. Y hoy tenemos en nuestras manos la estafeta también que él tuvo en sus manos en alguna ocasión. Y en esa grande multitud de testigos están Abraham, Isaac, Jacob y por ende José, observándonos cómo continuamos la carrera que ellos empezaron. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿qué consejo nos daría José para que nosotros podamos correr con éxito esta carrera en la que estamos actualmente nosotros? José nos diría, o te diría, no abandones el sueño que Dios te dio, no te rindas. Y esto nos lleva al punto número 1. No abandones el sueño que Dios te dio, aun cuando todo haya empezado mal. Para José las cosas empezaron pésimamente, mal. Él recibe un sueño de Dios e inmediatamente le sucede lo contrario al sueño que Dios le había dado. Vamos a leer el texto en las pantallas de Génesis 37, 19, 28. Dice, se dijeron unos a otros, estos son los hermanos de José, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén, el hermano mayor, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Como les decía, José recibe el sueño de que sus hermanos se inclinarían delante de él. Pero lo que pasa inmediatamente después del sueño es todo lo contrario a lo que él pudo visualizar en su sueño. Sus hermanos, en lugar de inclinarse delante de él, lo humillan a él y lo meten en una cisterna y lo venden como esclavo. Le sucede absolutamente lo contrario de lo que había soñado. Así empezó el cumplimiento de su sueño. Empezó mal. Y es que el enemigo quiere que desconozcas el potencial de Dios que hay en ti. Hay un potencial en ti que ni aún tú mismo conoces, porque no se ha desarrollado. La situación es que no se trata de lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer usándonos a nosotros. Y hay un potencial divino, un potencial de Dios en nosotros para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Dios entrega un sueño que parece imposible a sus hijos. Dios
perfecto entrega un sueño a personas imperfectas, sabiendo que en nosotros hay un potencial para cumplir su sueño. Ahora, Satanás quiere que tú ignores esto, que no sepas que en ti está ese potencial. Satanás, por otro lado, quiere que nosotros perezcamos por falta de conocimiento. ¿Se acuerdan lo que escribió Oseas por parte de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque el enemigo no quiere que conozcas el don de Dios que hay en ti, el potencial que hay en ti. Por otro lado, el apóstol Pablo escribió: hermanos, no quiero que ignoréis los dones espirituales. El enemigo quiere que no sepamos ni siquiera cuáles son los dones espirituales que Dios ha puesto en nosotros. Y es sumamente astuto. Él fabrica evidencia falsa en tu contra para descalificarte. Nota esto: los hermanos de José le arrancaron la túnica de todos colores o de muchos colores y la rociaron con sangre de un animal. La llevaron a las manos del padre de José, llamado Jacob, para que pensara que su hijo había muerto. Fabricaron una evidencia falsa en contra de su hermano y de su padre, y Jacob toma la evidencia tangible, la podía tocar, era tan real. Ahí estaba la sangre, ahí estaba la túnica que él mismo había tejido, pero era falsa, era una prueba falsa. Pero el luto de Jacob fue verdadero, fue auténtico, fue genuino, porque cuando Satanás fabrica evidencia falsa, te la pone enfrente para que tú la puedas palpar y pensar: esto está muerto, esto nunca va a suceder, esto es caso perdido. Se murió mi sueño, se murió lo que yo esperaba, no tengo más llamado ni ministerio. Y Satanás eso es lo que hace para engañar a muchas personas. Fabrica evidencia falsa en tu contra. Y te digo cuál es esa evidencia falsa que generalmente usa: tu pasado. Tu pasado para Dios no existe. No me acordaré más de tus pecados, es lo que Dios dice. Todas las cosas han sido hechas nuevas, es lo que Dios dice. Pero Satanás vuelve a agarrar algo que ya para Dios no existe como una evidencia falsa en tu contra. ¿Por qué es evidencia falsa en tu contra? Porque esos pecados ya fueron lavados por la sangre de Jesucristo y perdonados por su muerte en la cruz del Calvario. Pero Satanás los vuelve a tomar y te dice: aquí está tu pasado, tú no le vas a poder servir a Dios, nunca. Tú hacer eso, tú predicar, tú compartir a Cristo, tú servirle a Dios. Déjame recordarte quién eras. Alguien como tú jamás lo va a poder hacer. Eso es lo que el diablo hace constantemente. Un hombre llegó a una tienda de mascotas y en la tienda de mascotas estaba un loro que nadie quería comprar porque era malcriado. Y cuando llegó, el loro le dice: hey vos. Y él se voltea y le dice: yo. Sí, vos vení, le dice el loro. Y se acerca el cliente de la tienda de mascotas al loro y el loro le dice: sos lo más horrible que he visto. Entonces este cliente de la tienda de mascotas se indigna y le dice: el loro abusivo, malcriado. Y fue a hablar con el dueño de la tienda y le dijo: yo soy su cliente, ¿cómo es posible que usted permita que ese loro me falte al respeto? Entonces le dice el dueño de la tienda: no se preocupe, yo voy a hablar con el loro para que cambie. Y nunca más le va a volver a decir eso. Está bien. Y entonces el cliente se fue y al mes regresó. Y cuando llegó al mes, ahí estaba el loro porque nadie lo había querido comprar. Y entonces el loro le vuelve a decir: hey vos. Y otra vez el cliente dice: ¿qué pasó, loro?
abusivo. Vení, le dice el loro. ¿Qué me vas a decir ahora vos? Y el loro le dice, ya sabes. Ahora, esto nos da mucha risa, pero lo que Satanás hace no es tan distinto a lo que hace ese loro. El trabajo de Satanás es repetirnos lo mismo todo el tiempo para descalificarnos. Tú no tienes el potencial, no puedes hacerlo, no eres lo suficientemente bueno, recuérdate de tu pasado, Dios no usaría a alguien como tú. Dios te dio un sueño y mira lo que pasó, todo lo contrario a tu sueño. Ahora, el principio del apóstol Pablo tampoco fue fácil. Recordemos que el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso antes de convertirse a Cristo. Y siendo Saulo de Tarso, él presenció y aprobó la muerte de Esteban, por ejemplo, uno de los primeros mártires. Imagínense ustedes que él se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Es a mí a quien estás persiguiendo. Pablo se convierte, pero vemos a través de sus cartas que sus inicios fueron muy complicados, porque a él le costaba pensar en amar y predicar a personas que antes había dañado. A él le costaba esa transición de ¿cómo voy a hablarles del amor de Dios cuando tal vez yo maté a un familiar de ellos? ¿Cómo voy a hablarles del amor de Dios cuando encarcelé a algunos de ellos? Y batalló con su pasado haciendo el ministerio de Dios. Pero la Biblia está llena de personajes con un pasado espantoso que Dios decidió usar. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, 12, 13. Son palabras del apóstol Pablo hablando de la gracia de Dios en él. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. No importa cuál haya sido tu pasado, Dios no te descalifica. Y no importa cómo haya sido el inicio del sueño, si tu sueño arrancó, si el sueño de Dios en tu vida arrancó mal, empezó a suceder todo lo contrario de lo que tú esperabas que sucediera, déjame decirte una cosa, vas por buen camino. Vas por buen camino. Lo siguiente que nos diría José es: no abandones el sueño que Dios te dio, aun cuando los más cercanos a ti no te apoyen. Estamos claros que fueron sus propios hermanos los que no solamente lo odiaron por el sueño que Dios le dio, sino también se burlaron de él, lo menospreciaron, se mofaron del sueño que Dios le había dado. En Marcos capítulo 3 vemos que Jesús había prácticamente empezado su ministerio. Y Jesús estaba predicando en un lugar. Y luego su madre y sus hermanos llegan a buscarlo. Y le avisan a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y Jesús contesta: mi madre y mis hermanos están aquí porque son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero ¿saben lo que estaba diciendo? Esos que están afuera no son mi madre ni mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son ustedes los que me están escuchando. ¿Y por qué sé que era eso lo que el Señor estaba dando a entender? Porque simplemente estaba molesto con ellos.
Unos versículos antes, en Marcos 3, vemos que su familia pensó que Jesús estaba fuera de sí. Los suyos, los más cercanos, sus hermanos, pensaron que Jesús estaba loco. Algo así como, mira, era tan buen carpintero y ahora dice que es el Mesías. Se va a meter en problemas, se va a meter en líos con el Imperio Romano. Y dice que su familia trató de aprenderle, es decir, de agarrarlo para llevarlo a su casa. Entonces cuando él está predicando y llegan a buscarlo, él ya sabía para qué era, para llevárselo. Entonces él dice, no, ellos no me van a interrumpir, ellos no son mi familia son ustedes. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y luego vemos que 3 capítulos más adelante sucede lo siguiente. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y esto aclara algo bien importante. Eran 4 hermanos varones los que Jesús tenía, y dice, y sus hermanas, lo dice en plural, por lo menos eran 2. Entonces tenía como mínimo Jesús 6 hermanos, hijos de María, y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Recordemos que el lugar donde menos milagros hizo Jesús fue precisamente el lugar donde creció, Nazaret. Puede ser que tu familia no crea en ti, o que incluso algunos se hayan burlado de ti cuando les dijiste que querías servirle a Dios. O cuando les hablaste lo que Dios te dijo. O cuando contaste el sueño de Dios, se mofaron, te menospreciaron y te rechazaron. Pero Jesús dijo algo bien importante. Mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y yo te tengo una pregunta. ¿Tú haces la voluntad de tu Padre Celestial? Entonces, tu hermano Jesús sí cree en ti. Él sí cree en ti. Por eso, a pesar de tus errores e imperfecciones, te entregó su propio sueño para que tú lo realices, lo lleves a cabo, lo cumplas. Tú estás cargando en tu corazón el sueño de Dios. ¿Y cómo sé si un sueño es de Dios o es mío? Porque lo filtro en el corazón de Dios. Si lo filtro en el corazón de Dios, me doy cuenta si es un sueño mío porque es egoísta, o si es un sueño de Dios porque tiene que ver con los deseos y anhelos del corazón de Dios. Y te digo cuál es el latir principal del corazón de Dios: los perdidos. Lucas capítulo 15, parábola de la oveja perdida. Hay fiesta porque se encontró. Se alegra el pastor porque la encontró. Parábola de la moneda perdida. La mujer busca la moneda, le da vuelta a toda la casa hasta que la encuentra y hace fiesta porque la encontró. Parábola del hijo pródigo, el hijo perdido que un día vuelve a casa y hay fiesta porque regresó a casa. Yo diría que el 100% de los sueños de Dios tienen que ver con los perdidos, en alguna medida. No importa que los más cercanos a ti no te apoyen. También el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren o me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Lo siguiente que José nos diría es: no abandones el sueño que Dios te dio
aun cuando la travesía esté llena de eventualidades. Y voy a decirte aquí algo que tal vez no te va a gustar. Cuando Dios nos da un sueño, nunca va del punto 1 al punto número 2. O nunca va del punto A o del inciso A al inciso B. Cuando Dios da un sueño, empieza un zigzag. Altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos. Porque Dios está tratando con nosotros, nos está formando para que cuando el sueño se cumpla, no lo echemos a perder. Él forma el corazón a través de los altos y los bajos. Él permite todo lo que atravesamos para nuestro propio bien. Ahora, muchas veces el sueño puede funcionar incluso a manera contraria de a donde pensabas que se dirigían las cosas. En el caso de José, se los vuelvo a repetir, sus hermanos, en lugar de reverenciarlo, lo humillaron. Ahora, la travesía de José es muy interesante y logré resumir en 12 líneas la vida de José. Así es que voy a leer cada una de esas 12 líneas y les pido que al final de cada línea ustedes me digan si lo que experimentó él fue positivo o negativo. ¿Estamos bien? Vamos a ver cuántas cosas negativas le sucedieron y cuántas cosas positivas le sucedieron. Así es que ustedes me dicen, rechazado y traicionado por sus hermanos. Esto es negativo, muy bien. Vendido como esclavo a los ismaelitas o madianitas. Esto es negativo. Revendido como esclavo a Potifar en Egipto. Esto es negativo. Vivió obligatoriamente en un lugar lejano, extraño para él, con distinta cultura y distintas costumbres. Esto es negativo. Recibió favor en la casa de Potifar. Esto es positivo. Muy bien. Acusado falsamente de violación por la esposa de Potifar. Esto es negativo. Puesto en prisión, negativo. Puesto a cargo de todos los prisioneros, positivo. Olvidado por el jefe de los coperos, negativo. Permaneció en prisión 2 años más, negativo. Interpretó el sueño del faraón, positivo. Nombrado virrey de Egipto, positivo. Muy bien, hemos encontrado 8 eventualidades negativas y 4 positivas. Quiere decir que por cada cosa buena que le pasó, le pasaron por lo menos 2 cosas malas. El doble de cosas malas le acontecieron para ver cumplido el sueño de Dios. Y muchas veces nosotros nos damos por vencidos en el primer inconveniente. Cuando la regla divina nos dice que vamos a tener más eventualidades negativas, es decir, luchas, problemas, dificultades, que positivas, pero que el final es glorioso, que el desenlace es glorioso. No te desanimes, no te des por vencido, no te rindas. Es el zigzag que viene con altos y bajos, pero que tiene como desenlace la gloria de Dios en tu vida. Romanos 8:28 dice algo bien importante. El apóstol Pablo lo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, para mí las palabras más importantes son las primeras 2. Y sabemos. ¿Realmente tú lo sabes? Porque una cosa es leerlo, otra cosa es repetirlo. Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Pero realmente lo sabes, lo has experimentado, que todo en tu vida, sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo, Dios lo toma en sus manos para tu propio bien. Por eso les puse en la palabra de Dios para todos el mismo versículo. Dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman.
los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Tú amas a Dios. Entonces Dios es capaz de tomar lo peor que te ha sucedido, lo más doloroso, lo más horrible, lo más espantoso que te ha pasado. Dios es capaz de tomar incluso tu peor error y el peor de tus pecados. Y si le amas, tornarlo para bien, para cumplir su propósito en ti. Eso es lo que dice este versículo. Dios tiene un propósito y Él tiene la capacidad de tomar todas las cosas y dirigirte rumbo al propósito, al cumplimiento del propósito. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Mientras Satanás fabrica evidencia falsa, Dios agarra cualquier cosa y la torna para llevarte al propósito. No importa si es buena o si es mala. Ese es tu destino, el cumplimiento del sueño de Dios en tu vida. Lo siguiente que te diría, José, es: no abandones el sueño que Dios te dio, aun cuando tome mucho tiempo en cumplirse. La espera no es fácil. Muchos de nosotros estamos en un tiempo de espera, y es porque Dios nos está formando. Los sueños de Dios, se los he dicho en varias ocasiones, no suceden instantáneamente, no se hacen realidad instantáneamente. Dios tiene un proceso, se toma su tiempo con nosotros. Veamos en el caso de José, Génesis 37:2. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía, ¿cuántos años? 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Pero veamos en Génesis 41:46, ¿cuándo se cumplió el sueño? José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Vemos una espera de 13 años, pero 13 años que no fueron sencillos. Fueron 13 años de pasar del rechazo, del odio de sus hermanos a la esclavitud. Luego de la esclavitud, pasar a la prisión. No fue nada fácil. Fueron años difíciles en los que Dios le formó el carácter necesario. Ahora, Dios sabe que la espera para ti ha sido difícil. Dios lo sabe. Para Dios no es ajeno que ha sido complicado para ti esperar tanto por el cumplimiento del sueño de Dios en tu vida. Y cuando queremos ver sentimientos o emociones, casi siempre vamos al libro de Salmos, porque los que escribían esto eran artistas y lo que hacían era plasmar cómo se sentían en un momento que estaban atravesando en sus vidas. Y lo más lindo es que llevaban su arte a los pies de Dios. Y miren lo que describen ellos. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está esperando? Dice el Salmo 69:3: estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca, mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. Quiere decir, estos son los síntomas de alguien que está esperando por el cumplimiento de un sueño. Hay agotamiento, hay clamor, incluso al punto de que tu garganta se reseca. Hay llanto, incluso al punto de que tus ojos se hinchan, mientras esperas a que Dios cumpla tu sueño. Salmo 119:81 repite el mismo síntoma. Dice: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. El agotamiento de la espera. Y yo quisiera dedicar esta predicación a las personas que están agotadas, que recibieron un sueño de Dios que se convirtió luego en el propio sueño de cada uno de ustedes, y que han estado esperando.
y que han visto ese zigzag de altibajos suceder y que ahora están a punto de darse por vencidos, que están a punto de rendirse. Yo quiero dedicarles esta predicación a todos ustedes que están agotados. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, todos los que están agotados, cansados, que yo los haré descansar. Si la espera te tiene cansado, agotado, ven al lugar correcto. Ven a Jesús. Quizás te has hecho esta pregunta que se hizo el salmista en el Salmo 119, 84. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? Pero también a través del libro de Salmos vemos que necesitamos recapacitar dentro de la espera y decir, como dice el Salmo 42, 11: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Cuando tú alabas a Dios, mencionas las cualidades de Dios. Eso es lo que es alabanza, decir las cualidades de Dios. Si estás decepcionado, si estás agotado, si estás cansado, si estás desanimado, si estás triste, empieza a decir cuáles son las cualidades de tu Dios. Eso es alabar. Y nuevamente tendrás esperanza, porque recordarás que el Todopoderoso, el que puede todo lo imposible, el que no se cansa ni se desmaya, siempre permanece contigo. El poderoso gigante, el invencible Dios, el Dios que es amor, el Dios que te ama con amor eterno. Es tu Dios. Y durante la espera, lo que empiezan a surgir en nuestras mentes son dudas. El salmista describe que su mente se llenó de dudas. Quizá tu mente esté repleta de dudas porque has estado esperando tanto tiempo. Quizá dudas como: ¿habrá sido realmente un sueño de Dios? ¿Será que Dios realmente me habló acerca de esto? Yo no creo que se vaya a cumplir, no creo que se vaya a realizar, yo no tengo el potencial, no creo que yo pueda hacerlo, nadie me apoya, me ha pasado todo lo contrario a lo que yo esperaba que sucediera. Y empiezan las dudas a invadirte. Y el salmista lo describe. En el Salmo 94, 19 dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Es interesante. Si estás lleno de dudas, tienes que acudir al consuelo de Dios para que renueve tu esperanza y tu alegría. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo de Dios. Si estás lleno de dudas, si estás repleto de dudas, solo clama al Espíritu Santo de Dios y tu esperanza se va a renovar y tu alegría va a renacer. La alegría puede ser sinónimo de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si sientes que no tienes fuerzas por la tristeza del corazón y por las dudas en esta espera, acude al consuelo de Dios, a su Espíritu Santo. Recibe nueva esperanza y nueva alegría, un nuevo gozo, nuevas fuerzas. Ahora, encontré también en los Salmos una rutina diaria para el tiempo de espera. Qué lindo esto.
Pastor, ¿qué hago en la mañana si estoy en la espera del cumplimiento del sueño de Dios en mi vida? Los salmos nos dicen qué hacer. ¿Qué hago durante todo el día, pastor? Los salmos nos dicen qué hacer. ¿Qué hago durante la noche, pastor? Los salmos nos dicen qué hacer. Vamos a verlo. Durante la mañana, Salmo 5:3. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. ¿Sabes qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Muy bien. Cuando te despiertas, te vuelves a enfrentar con que el sueño no se ha cumplido, con que sigues en el tiempo de espera, con que estás atravesando los altos y los bajos, las eventualidades difíciles. Pero lo primero que haces es acudir a Dios con todas tus frustraciones, con todos tus problemas, con todas tus necesidades y con todas tus peticiones. Y les dices a Dios, Dios, aquí está todo, te lo dejo en tus manos. Y empiezo entonces mi día. Y entonces empiezas tu día ya en el descanso que Dios es capaz de hacer. En otras palabras, Dios dice, vengan a mí los trabajados, cargados y cansados. Pero en este caso, háganlo como la primera acción de la mañana para que entonces empiecen el día descansando, confiando en mí, de que yo estoy en control de absolutamente todo lo que acontece. Esa es la rutina diaria, es todos los días, acudir a Él, darle todas tus cargas, tus peticiones, tus necesidades. Luego veamos qué hacer durante todo el día. Dice el Salmo 25:5, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Es decir, si estoy a punto de desvanecerme, si estoy a punto de rendirme, vuelvo a poner mi esperanza en Dios. Vuelvo a poner mi esperanza en Dios. Reincidentemente pongo mi esperanza en Dios una y otra vez. Esperanza contra esperanza, como dice la palabra de Dios. Una y otra vez. Una y otra vez. Y no me canso de hacerlo. Y probablemente las noches sean las más difíciles. Ese momento en que te acuestas, estás en la oscuridad y empieza tu mente a divagar. Y empiezan las dudas a llegar y los dardos del enemigo a llegar. Y no logras conciliar el sueño. Empiezas a pensar muchas cosas. Y en eso vemos lo que Dios nos da como una fórmula para esas noches difíciles en los Salmos. Salmo 63:6. Recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Ahora, noten esto. El salmista está diciendo, mis pensamientos y mis meditaciones, o mi meditación, están en ti, Dios. Mis pensamientos no están en el problema, no están en la circunstancia, no están en la dificultad, están en Dios. Mi meditación está en Dios. Estoy enfocado en Dios durante la noche. Salmo 119:55. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor, por lo tanto obedezco tus enseñanzas. Es decir, si en la noche estás teniendo dificultad por los pensamientos y las dudas, empieza a recordarte de quién es Dios. ¿Quién es realmente Dios? ¿Quién es el Dios que te dio ese sueño? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cómo es ese Dios que te dio ese sueño? ¿Cuál es su poder? ¿Tendrá Dios limitaciones? Por supuesto que no. Es el todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el que jamás ha mentido ni mentirá. El Dios que es la verdad, el camino, la vida, el Dios que es la salvación de nosotros. Empiezas a recordar quién es Él y entonces le sigues obedeciendo. Enfocarte en Dios, no en los problemas, no en la situación difícil. Una vez más, vemos durante la noche qué nos dice el salmista, 119:148, dice, me quedo despierto durante toda la noche, pero pensando en tu promesa. En tu promesa.
La palabra dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos al Señor Jesús. Cautivos a Dios. Eso significa que cuando tu mente se está desviando hacia problemas, hacia imposibles, hacia dificultades, hacia circunstancias duras, hacia pruebas, hacia tormentas, hacia tempestades, tú tomas tu mente y la pones en Dios. Y nada más que en Dios y en la promesa que Dios te dio. Aunque tarde la promesa, como dice Habacuc, más se apresura hacia su cumplimiento. Más se apresura. No dudes, porque sin falta llegará. Ahora, José nos daría unas palabras finales de aliento. José nos diría, o te diría, enfócate en lo que pasa dentro de ti, no en lo que te pasa a ti. Y lo voy a volver a leer para que quede claro. Enfócate en lo que pasa dentro de ti, no en lo que te pasa a ti. Muchas veces las eventualidades que sufrimos desvían nuestra atención y vemos solamente a lo que sucede externamente. Empezamos a enfocarnos en el rechazo, en el desprecio, en la burla. Empezamos a enfocarnos en el problema, en la dificultad. Pero para Dios, lo más importante que está sucediendo no es afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos en lo que nos pasa a nosotros y empezar a enfocarnos en lo que pasa dentro de nosotros. En otras palabras, dejo de ser víctima de lo que sucede afuera de mí y empiezo a ser victorioso por lo que sucede dentro de mí. Dios está más preocupado por formarte carácter que por tu comodidad. Y si tiene que quitarte la comodidad para formarte carácter, lo va a hacer. Porque Él está interesado en la obra interna en tu vida. La obra en tu corazón. Lo que Él está haciendo sucede por dentro. Dios no mira lo que mira el hombre. Fue lo que le dijo Dios a Samuel. Yo no miro lo que mira el hombre. El hombre ve la apariencia, yo miro el corazón. A mí me interesa lo que pasa adentro de ti. Y yo estoy trabajando adentro de ti. Y aunque hayan cuestiones sucediendo afuera de ti, son para mejorar lo que hay adentro de ti. Y si es una prueba, es para mejorar lo que hay adentro de ti. Y si es una dificultad, es para hacerte una mejor persona delante de Dios. Es para hacerte un mejor creyente, un mejor cristiano, un mejor hombre, una mejor mujer de fe. Así que la pregunta tiene que dejar de ser ya, ¿por qué, Dios? No somos víctimas. No tenemos que llegar con conmiseración delante de Dios. ¿Por qué, Dios? Sino que empieza a preguntar valientemente, ¿para qué, Dios? ¿Para qué, Dios? ¿Qué quieres que yo aprenda por medio de esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda, Dios? ¿Qué es lo que quieres formar en mí? ¿Qué es lo que quieres hacer adentro de mí? Mira lo que dice Pedro. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la esperanza del oro. Con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Lo que está haciendo Pedro es una analogía entre el oro refinado y la fe refinada. Pedro dice, cuando alguien quiere refinar oro, usa fuego. Pero cuando alguien quiere refinar la fe, y ese alguien se llama Dios, para refinar la fe usa pruebas. Por eso vemos que su palabra dice que tengamos por sumo gozo cuando nos estemos enfrentando a dificultades. Sumo gozo.
Porque quiere decir que Dios está sacando lo mejor de nosotros, pero lo está haciendo aquí, adentro. Mira lo que dice Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos principalmente en la espera, paciencia. Sin el Espíritu Santo no se puede tener paciencia. Por mucho tiempo yo traté de generar paciencia por mis propias fuerzas y nada más fracasé. Me levantaba en la mañana y decía, hoy voy a ser paciente. Me subía al carro y llegaba el tráfico y se me acababa la paciencia. Hasta que llegué a los pies de Dios y le dije, Dios, dame los frutos de tu Espíritu Santo. Y me di cuenta que aunque para mí era imposible generar paciencia, Dios sí podía hacer florecer la paciencia por medio de su Espíritu Santo como un don, como un fruto, más bien, en mi corazón. Y lo siguiente que nos diría José es: tu respuesta ante una ofensa determina tu futuro. Tu respuesta ante una ofensa determina tu futuro. Muchas personas están estancadas por la falta de perdón. Muchas personas no avanzan por la falta de perdón. No ven el sueño cumplirse por la falta de perdón. Todos hemos sufrido una ofensa y todos hemos ofendido a alguien. Pero el resentimiento destruye. Lo que sucedió en la vida de José fue que Dios lo levantó para ser virrey en Egipto, después de interpretar el sueño de Faraón. La interpretación del sueño de Faraón fue que vendrían 7 años de abundancia en Egipto, pero seguidos de 7 años de escasez. Entonces José le dijo: necesitamos almacenar durante los 7 años de abundancia para poder soportar los 7 años de escasez y que Egipto pueda salir avante y no perecer por el hambre o la hambruna. Ahora, José por esto llega a ser virrey, es decir, el segundo a mando del imperio egipcio, o el segundo en mando del imperio egipcio, y su familia, aquellos que lo habían vendido como esclavo, aquellos que habían incluso planeado matarlo o planificado matarle, llegaron a Egipto cuando José ya tenía 30 años. Y resulta que llegaron porque estaban muriéndose de hambre y sabían que en Egipto sí había comida. Entonces José se acerca a ellos y ellos le terminan por reconocer. Y José les dice estas palabras: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. ¿Cuándo va a ser el día en que puedas buscar a la persona que más daño te ha hecho en tu vida y le digas: el mal que tú me hiciste, Dios lo cambió para mi bien? ¿Cuándo va a ser ese día en que tengamos esa capacidad de perdonar? Y le digamos a esa persona: ¿sabes qué? Dios me enseñó a amar por medio de ti. Dios me enseñó a perdonar por medio de ti. Dios fortaleció mi fe por medio de ti. Dios me hizo una mejor persona por medio de ti, porque el daño que tú me hiciste, Él lo tomó en sus manos y lo convirtió en mi propio bien. Esa es la capacidad de Dios. Les vuelvo a repetir, Romanos 8:28, y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el daño recibido, Dios lo toma y lo torna en bien. Pero ¿por qué digo que tu respuesta ante una ofensa determina tu futuro? Y es porque Dios le dio a José ese lugar de autoridad para salvar la nación de Israel. Era una nación naciente y 11 de sus futuras tribus estaban a punto de morir de hambre, pero José las alimentó. José les dio de comer para que la nación naciente de Israel se pudiera terminar de establecer. Veamos completo el versículo. Dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y lo último que José te diría es: en todo sueño se atraviesan tiempos difíciles, pero recuerda que Dios siempre está contigo. Si pasó todo lo contrario al sueño que Dios te dio, y si todo empezó mal, recuérdate, Dios está contigo. Si tu familia te rechazó, si los más cercanos a ti se burlaron, recuérdate, Dios está contigo. Si la travesía está llena de eventualidades y vas en un zigzag de altibajos, recuérdate, Dios está contigo. Y si el tiempo de espera se te está haciendo muy largo, recuérdate, Dios está contigo. Esto no es cuestión de sentimiento, no es cuestión de emoción, porque nuestra tendencia como seres humanos es a sentirnos solos en medio de las dificultades. Y muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en mi niñez, pastor, cuando me pasó esto? O cuando me hicieron esto. ¿Dónde estuvo Dios en mi adolescencia o en mi juventud cuando experimenté esta situación? ¿Dónde estuvo Dios en mi vida adulta cuando atravesé esta dificultad? O alguno puede estarse preguntando actualmente: ¿dónde está Dios en este momento que estoy atravesando? Y la respuesta es la misma. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él dijo hace 2000 años: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días involucra también el día en que te ocurrió lo más espantoso de toda tu vida, lo más difícil que has atravesado. Ese día está incluido en la promesa de Jesús. Y aunque no sientas que Él está allí, no es cuestión de emoción, no es cuestión de percepción, es cuestión de realidad. Dios está contigo. Dios está contigo. Mira lo que dice el Salmo 139, 8-10. Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Tu mano derecha no me soltaría. Si te vendieron como esclavo, la mano derecha de Dios no te soltó.
Si te metieron a la prisión, la mano derecha de Dios no te soltó. Esa mano derecha de Dios que no te suelta es la misma mano que decidió no bajarse de la cruz. Jesús tenía toda la capacidad de llamar a sus ángeles y evitar la cruz. Pero ¿sabes qué sostuvo a Jesús en la cruz? No fueron los clavos, fue su amor por ti. Parece que esa mano esa mano de Dios que pudo sostenerse a una cruz tiene como finalidad sostenerte a ti. Yo quisiera pedirte que te pongas de pie un momento, por favor. Vamos a orar. Y no hay mejor forma de ministrar tu corazón que por medio de la palabra de Dios. Hoy quiero leerte unas citas bíblicas mientras tú oras. Y te pido que permitas que esta palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu ser. Y que puedas tener una esperanza renovada y recuperar la alegría, que se puedan desvanecer las dudas y que puedas seguir adelante en esta carrera de la fe. Cierra tus ojos un momento y voy a leer estas citas bíblicas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y nuevamente Jesús te dice: yo estoy contigo todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, durante toda tu vida. No tengo ni un solo receso, no tengo ni una milésima de segundo de distracción. Yo te prometí que sobre ti fijaría mis ojos, y mis ojos te han visto desde el embrión. Así que no desmayes, no desmayes, no te des por vencido, aunque todo haya empezado mal. Vas por buen camino. Aunque todos te hayan rechazado y te hayan menospreciado, vas por buen camino. Aunque estés enfrentando dificultades, eventualidades en esta travesía, vas por buen camino. Aunque haya tomado demasiado tiempo ya, vas por buen camino. No abandones el sueño que te di, te dice el Señor. No lo abandones, porque es mi sueño. En otras palabras, Dios te dice: no me abandones, hijo, no me abandones, hija. No te des por vencido, no te des por vencida. Sigue adelante, sigue adelante. Te prometo que no voy a soltar tu mano. Mi diestra te sostiene. Mi diestra
traspasada te sostiene. Es mi poder en ti. Es mi poder en ti. Confía en mí. Preséntate delante de mí todas las mañanas y tráeme tus peticiones. Pon tu esperanza en mí durante todo el día y por las noches. Deja de preocuparte. Recuerda lo que dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En las noches no pienses en el problema, no pienses en lo imposible, no pienses en la dificultad. Piensa en mi promesa. Piensa en mi poder, en mi capacidad. Deja de enfocarte en lo que pasa alrededor de ti y empieza a ver la obra preciosa que estoy haciendo adentro de ti, dice el Señor. Mira lo que he hecho de ti. Mira cuánto ha crecido tu fe. Mira mi obra en tu corazón. Cambié tu corazón de piedra y te puse un corazón de carne sensible, donde mora mi Espíritu Santo. Ven al consuelo de mi Espíritu Santo y recibe nuevas fuerzas. Renueva tu esperanza y tu alegría. Levanta tus manos al cielo un momento, hermano, hermana. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, renueva mi esperanza y mi alegría. Te entrego mis dudas, te entrego mis cargas. Tú eres mi consolador. Hoy recibo una nueva esperanza y recibo la alegría, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Hoy recibo fuerzas nuevamente para seguir adelante. Sigo confiando en ti, sigo creyéndote. Muéstrame el camino. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas acercarte a Dios. Este es el día de salvación para ti. Voy a hacer la oración de fe, porque Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Así como estás, no importa cuál sea el pasado, no importa cuál sea el presente, Dios te ama. Dios te ama. Entrégale tu vida para poder experimentar ese amor tan grande que Él tiene por ti. Háblale tu corazón. Dile conmigo estas palabras en oración, pero no solamente con tus labios, sino también con tu corazón. Dile: Señor Jesús, vamos, repite conmigo. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me entrego a ti, me rindo a ti, Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado.